Hola a todos, antes de comenzar con el video quiero ofrecerles unas sinceras disculpas, ya que estos días no he podido trabajar y la razón es bastante simple y sencilla, creo que ya lo pueden notar incluso por el tono de mi voz. Primero, tuve que hacer un viaje muy importante que ya tenía programado y por ende tuve que descuidar el canal una semana antes para hacer todos los preparativos necesarios. Luego, en el proceso del viaje tuve que enfrentarme a un cambio climático un poco brusco a lo que estaba acostumbrado hasta ese momento, por lo que mi garganta se vio muy comprometida cuando me enfermé. Y hasta que el médico no me dijo que ya podía comenzar a grabar, pues simplemente quise evitar tener contacto con la computadora porque simplemente ver el micrófono, ver los manguas me daba ganas de hacer video inmediatamente. Y por esa razón pasé 2 semanas fuera de todo tipo de comunicaciones, también preparando el sitio en el cual me iba a establecer para comenzar a trabajar nuevamente. Dentro de poco se vienen nuevos proyectos e historias que estaré subiendo en todas mis redes sociales al mismo tiempo como ya darle inicio finalmente al segundo canal. Por el momento la información termina acá, esta parte la estaré colocando en todos y cada uno de los videos durante una semana seguida para que el mayor número de personas pueda estar informada de todo lo que está ocurriendo, así que ya saben. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. El día de hoy continuaremos con el dios caótico de la fuerza extraordinaria. Continuando con la historia, observamos cómo el prota que se encontraba meditando escuchaba a la distancia cómo alguien le gritaba joven maestro en repetidas ocasiones, mientras que él seguía canalizando toda la energía del yin en el interior de su cuerpo. Una persona le gritaba que debía de levantarse inmediatamente. Era el guardia Go al cual le gritaba al prota que los enemigos ya se encontraban justo delante de él. Tiene que levantarse rápidamente. Go se maldecía y se preguntaba si acaso no lo estaba escuchando, pero qué era lo que tenía que hacer, ya que si lo tocaba le bloquearía el ki. Aún así, él no puede luchar contra ese monstruo por su cuenta, mientras que aquel hombre la observaba con una gran sonrisa en su rostro. Pasando rápidamente al lado de Go-chan, comenzaba a acercarse al prota aquel hombre mencionando que le parecía un poco extraño, dejando a Go-chan confundido. El hombre ya lo suficientemente cerca del prota mencionaba que esa no parecía ser la circulación de un ki ordinario. Go-chan, dándose cuenta de la situación, se preguntaba que cómo era tan grande pero al mismo tiempo era tan rápido. Mirando al prota más de cerca, el hombre mencionaba que entonces había que verlo más de cerca, parecía ser un Mog después de todo. Y para él sería muy divertido si lo tocaba en medio de esa situación, sería bastante divertido. Go-chan comenzaba a llorar a cántaros maldiciendo y mencionando que eso no le importaba, tenía que hacerlo lo más pronto posible, moviéndose rápidamente y llamando la atención de aquel gran hombre. Go-chan pensaba que los recuerdos de Han Chae-rin contienen las técnicas marciales venenosas de la secta de los asesinos voladores. Mientras se lanzaba para atacar al hombre, seguía pensando que si lo utilizaba debería de poder entretenerlo un rato. Inmediatamente utilizó la técnica del asesino volador para atacar a aquel hombre, realizando un ataque descendente a gran velocidad, el cual simplemente había sido una finta para luego comenzar a saltar por todas las direcciones a gran velocidad, llamando la atención del hombre en ese momento. Lista para atacar, Go-chan terminó utilizando la derrota silenciosa, atacando al hombre por su punto ciego, pero este último ya se lo esperaba, comenzando a mencionar que era bastante rápida. Antes de que Go-chan pudiese notarlo, terminó dándose cuenta de que la espada, aquella gigantesca espada, ya se encontraba balanceándose en su dirección. Antes de recibir aquel ataque, Go-chan tuvo que realizar una maniobra rápida en el aire para poder esquivarlo, esquivando de manera satisfactoria aquel ataque en el último segundo. Pero la fuerza del corte fue lo suficientemente grande como para cortar una de las columnas del edificio cercano, mientras que el prota seguía meditando tranquilamente. El hombre, preparándose para golpear a Go-chan con uno de sus dedos, la terminaba insultando en el proceso, y le mencionaba que si se volvía a interponer en su camino terminaría acabando con su vida. El golpe de uno solo de sus dedos la mandó a volar unos cuantos metros hacia atrás, pero con tanta fuerza que terminó incrustándose en la pared cercana causándole bastante daño. Mientras Go-chan se desplomaba entre la tos y los escombros, el hombre le mencionaba que entonces era momento de continuar con lo que estaba haciendo. Ahora, el hombre se encontraba a pocos centímetros del rostro del prota, mientras que Go-chan le pedía que no hiciera absolutamente nada. A punto de tocarlo, el hombre seguía mencionando que entonces era momento de ver cómo reaccionaría. Estando a pocos centímetros de tocar al prota, el hombre seguía acercándose. Pero algo en su interior no se encontraba para nada tranquilo, ya que el hombre antes de tocar al prota sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Y para estar completamente seguro, el hombre terminó retrocediendo un poco para terminar utilizando su espada y acabar con el chico en un instante. Justo cuando estaba a punto de atacar, observamos cómo su ataque fue interceptado por otra persona que apareció en el área rápidamente.
Al notar quién había bloqueado su ataque, el hombre comenzaba a decir que por fin había llegado. Era nada más y nada menos que el padre del prota, el cual se había hecho presente para defender a uno de sus hijos, y por supuesto para detener aquel poderoso e imponente ataque que este hombre había realizado. Go-chan, que se encontraba lo suficientemente cerca, tuvo que cubrirse debido a la potente energía que emanaban los dos ataques. Inmediatamente se dio cuenta de que era nada más y nada menos que el señor de la mansión, el cual se encontraba justo delante de su hijo. Pero a pesar de haber defendido al prota, observamos como el señor de la mansión, el cual no se había recuperado completamente, tuvo una pequeña hemorragia en ese momento. Escupiendo sangre por todos lados, terminó llamando la atención de Go-chan rápidamente por lo que estaba ocurriendo. El atacante, entre risas, comenzaba a preguntar si acaso no pudo soportar ni siquiera algo como eso, mientras que el padre del prota comenzaba a limpiarse la sangre del rostro. El hombre terminó llamándolo señor de la mansión de la espada Mok, mencionándole que se lo diría tan solo una vez. Si quiere evitar la caída de su casa completamente, tenía que entregarle el tesoro lo más pronto posible, ya que él en su momento se los había robado. A la distancia, observamos cómo la mansión se encontraba entre llamas y al parecer alguien estaba allí observando lo que estaba ocurriendo. Era nada más y nada menos que el espíritu azul, el cual había acabado con un Shimemion. Pero se encontraba en silencio analizando la situación. ¿Cómo era posible que un Shimemion hubiese invadido su territorio de esa manera? Y había pensado que estaban intentando atraerla, pero simplemente terminó muriendo de repente. Y eso solamente significa que su dueño terminó pereciendo de un momento a otro. El espíritu azul pensó que el prota no podría haber matado a un chamán que es capaz de manejar a un Shimemion de nivel bestia extraña tan rápido. Esto la hacía pensar un poco, mencionándose que entonces eso solamente puede significar una cosa, y es que algo peligroso se encuentra cerca. Observando cómo toda la mansión ahora se encontraba entre llamas, afirmando que esa es la mansión de la espada Mok. Mientras uno de los pabellones se encontraban entre llamas, alguien comenzaba a decir que algo extraño estaba ocurriendo. Un rato después, mientras las llamas se apagaban, observamos a múltiples personas que se encontraban reuniéndose en la plaza central. El espíritu azul seguía mencionando que era algo realmente peligroso. Un rato después, observamos al prota, el cual lentamente se encontraba abriendo sus ojos. El chico finalmente había despertado. Al abrir sus ojos, el prota vio como todo se encontraba completamente destruido y el fuego se había apagado. Aún así, el chico no dejaba de preguntarse qué era lo que estaba ocurriendo. Comenzando a levantarse, el prota se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo. Justo delante de él, algo se encontraba llevándose a cabo y múltiples personas estaban atadas en contra de su voluntad. En el centro se encontraba uno de los hombres que había llegado vestido de negro utilizando una espada mientras se preparaba para acabar con el resto de guardias y personal que había sobrevivido al ataque principal. Mientras que el hombre de la gran espada se encontraba observando fijamente al padre del prota. Observando la situación, el prota se encontraba preguntándose si acaso ya se había terminado la pelea. Aunque no le extraña que hubiese menos ki de la muerte a su alrededor, aún así para él todo eso era una gran pena. Acercándose lentamente al sitio, el chico se encontraba preguntando qué era lo que estaba ocurriendo. El prota llamaba la atención del guardiago, pero rápidamente se corrigió por Chairin, preguntándole qué era lo que estaba pasando y por qué estaba el monje demoníaco en ese sitio. Go-chan le dijo al prota que finalmente estaba despierto, entonces es momento de comenzar a explicarle la situación. Go-chan se encontraba un poco nervioso, mencionándole al prota que el señor de la mansión terminó rindiéndose inmediatamente. Lucharon solamente por un turno, pero pareció que se dio cuenta de quién era el enemigo realmente. Vemos entonces lo que había ocurrido. El padre del prota terminó incrustando su espada en el suelo y comenzaba a mencionar que entonces de allí proviene, afirmando que se rendiría mientras que su oponente lo apuntaba con la espada al cuello. El señor de la mansión le dijo que le devolvería lo que quisiera inmediatamente. Así que solamente tenía que prometerle una cosa, tenía que dejarlos a todos ellos en paz. El atacante entre risas comenzaba a preguntar si acaso debería de haberse quedado callado sobre sus objetivos, ya que no es tan divertido cuando no luchaba tanto para intentar sobrevivir. El señor de la mansión, dejando los juegos a un lado, le mencionaba al hombre que tenía que prometérselo, a lo que este último le dijo que estaba bien, lo prometía en su propio nombre, presentándose como el rey del brillo Son Yong, uno de los 5 reyes de la asociación Cielo-Tierra. El prota, sin saber lo que estaba ocurriendo, le preguntaba qué era eso. Go-chan comenzaba a decir que es una organización demasiado peligrosa. Nos comienzan a relatar que la asociación Cielo-Tierra es una de las 3 grandes organizaciones más poderosas de los del Murin de Songyang.
y su objetivo solía ser unificar la totalidad del Murin, y una vez pintaron el mundo de sangre solamente para lograr ese objetivo. Y es por eso que mucha gente tiembla con solamente escuchar ese nombre. Y la mansión de la espada Mog es definitivamente un clan grande, pero la asociación Cielo-Tierra está en un nivel completamente diferente. Y ese hombre de allí es uno de los hombres más fuertes del Murin, y uno de los 5 reyes de la asociación Cielo-Tierra, el rey del brillo Son Young. Go-chan le dijo al prota que eso significa que si quiere puede derribar toda la mansión por sí solo, y es por eso que el señor de la mansión le dijo dónde se encontraba el tesoro. Ahora supone que sus subordinados están en camino para conseguirlo, sin embargo, el tesoro que buscan está, pero inmediatamente el prota la interrumpió para mencionarle que estaba debajo del salón de la medicina, observando hacia otra dirección mientras que sus ojos cambiaban de color. El rey del brillo comenzaba a mencionar que tan solo tenía que decirle una cosa, la ubicación del libro secreto hecho de cuero humano. El tesoro que pertenece y proviene de su asociación. Al escuchar eso, el prota se dio cuenta rápidamente de qué era lo que estaba ocurriendo. El prota supo perfectamente de qué libro se encontraban hablando, ya que es aquel el cual le entregó al espíritu azul en bandeja de plata. Go-chan luego de esto le dijo al prota que entonces será mejor que ellos se queden callados por un momento, pero rápidamente se dio cuenta de algo. El prota se había quitado de su lado e iba caminando directamente hacia donde se encontraba su padre. El padre del prota, observando al chico, le preguntaba que en dónde se había lastimado para estar circulando su ki en ese sitio, aunque bueno, debería de descansar por el momento, no tenía que preocuparse por los demás. Sin preámbulos, el prota le preguntó a su padre por la cicatriz que tenía en su costado, llamando la atención del hombre y dejándolo un poco intrigado. El prota le preguntó por esa marca, la marca que había visto anteriormente, explicándosela con detalle y preguntándole que en dónde le hicieron eso. El padre del prota le preguntaba que de qué se encontraba hablando, de qué rayos estaba hablando. Mientras hablaban, alguien venía corriendo con una caja en sus manos, afirmando que lo tenían. Finalmente lo habían encontrado, entregándoselo también a su señor rápidamente y llamando la atención de todos los que allí se encontraban. Emocionado, el hombre finalmente había dado con lo que estaban buscando. El padre del prota le dijo al chico que eso no es el momento para hablar de algo como eso, se lo diría más tarde, así que tenía que quedarse tranquilo. El prota le dijo que no, será mejor que se lo dijera ahora mismo, causando que el hombre le preguntara que a qué se estaba refiriendo. El prota le dijo a su padre que esa no es una negociación. El rey del brillo rápidamente se emocionó al observar la caja y comenzando a abrirla mencionaba que finalmente su tesoro estaba en sus manos. Estaba completamente de regreso en manos de la organización. El prota le dijo a su padre que él se encargaría de resolver esa situación por él, a lo que el hombre confundido le preguntaba a su hijo que a qué se refería. El prota le dijo a su padre que en el sótano del salón de la medicina, mostrándonos ahora cómo aquel hombre comenzaba a emanar una gran cantidad de energía por todo su cuerpo y llamando la atención del padre del prota. Observando de reojo, Jong-sung terminaba llamando la atención del señor de la mansión de la espada Mog, mientras que el prota con una ligera sonrisa en su rostro comenzaba a decir que allí no se encontraba absolutamente nada. Emanando una gran cantidad de energía, el hombre dejaba impresionados a todos los que lo estaban presenciando, principalmente los hermanos del prota. La señora de la mansión, muy feliz, comenzaba a pensar que con esa reacción sabía que había tomado el manual secreto. Y si lo exponía ahora por eso, en ese instante terminarían matando a Mo Hyun-wong. Pero antes de que la mujer terminara con sus pensamientos, algo terminaba llamándole la atención en ese momento. La mujer observó cómo del interior de la caja terminaron sacando algo que le pertenecía a ella. El rey del brillo preguntaba qué era eso, mostrándonos unos pendientes de mujer bastante hermosos y llamativos. La señora Seok se preguntaba qué era eso, mientras que el padre del prota observaba sorprendido preguntándose si acaso esos no son los pendientes que le había regalado a la señora de la mansión por su aniversario. Enojada, la mujer observaba al prota y se preguntaba si acaso pudo haber sido capaz de algo como eso, mientras que Mo Hyun-won simplemente colocaba una sonrisa en su pequeño rostro. Emocionado, el prota comenzaba a gritar que esos pendientes acaso no son los pendientes de su primera esposa. Enojado, el padre del prota llamaba la atención del chico, mientras que la señora Seok no se podía creer lo que estaba ocurriendo. El rey del brillo, por otro lado, destruyendo los pendientes, comenzaba a mencionar que entonces él había elegido provocar su propia caída. El padre del prota le gritaba al chico que tenía que parar, a lo que el prota le preguntaba que por qué se hacía la tonta, llamando la atención de la señora. El chico seguía mencionando que sabía con seguridad que eso les pertenecían a ella. ¿O acaso ella iba a hacerse la tonta a pesar de la situación en la cual se encuentran? El prota seguía mencionando que entonces era tan cruel como para dejar que toda la mansión cayera debido a ella. La mujer comenzaba a gritarle al señor que eso era un completo malentendido, pues la estaban incriminando.
Así que tenía que pensarlo detenidamente. Si hubiese sido ella, ¿por qué habría puesto sus propios pendientes en el interior de aquella caja? Ella sabe con certeza que debe de haber alguien más detrás de todo eso. Y la persona detrás de todo eso es, pero la espada de aquel hombre se encontraba moviéndose a gran velocidad al cuello de la señora. El padre del prota, moviéndose a gran velocidad antes de que la señora Seok perdiera la vida, terminó interponiéndose en el camino para intentar desviar su ataque con su espada, desviando el ataque en el momento oportuno, pero terminando así por doblar su espada en el proceso. Aún así logró su objetivo, salvar la vida de la señora Seok. Debido a la fuerza con la que había sido empujado, el padre del prota terminó aterrizando justo a los pies de su hijo. El rey del brillo comenzaba a decir que, en otras palabras, no sabe dónde estaba el manual. Enojado, el hombre comenzaba a decir que entonces él no perdería nada si lo mataba en ese instante. Llamó la atención de sus guardias, pidiéndole a todos que prestaran atención, pues la mansión de la espada Mok tenían que acabar con ella inmediatamente. El prota le preguntaba a su padre si acaso quería decírselo ahora, a lo que el hombre supo inmediatamente que el prota era el responsable de todo eso. El hombre comenzaba a gritar que la mansión de la espada Mok ha ridiculizado a la asociación Cielo-Tierra. Acercándose a uno de los rehenes, el hombre lo observaba fijamente y, utilizando su espada como si fuese simplemente una pala, comenzaba a gritar que al ocultar el manual secreto los estaba robando, aplastando al hombre con su espada en un instante. Y eso es algo completamente imperdonable. Los demás que estaban atados observando la situación no podían creerse lo que estaba ocurriendo. El padre del prota le mencionaba al chico que se lo diría más tarde, a lo que el prota le dijo a su padre que así no es como se hacen negocios. El rey del brillo, que seguía enojado atacando, continuaba gritando que así que ni siquiera una mosca saldría viva de ese lugar, rebanando la cabeza de otro de los prisioneros que habían atrapado. El padre del prota le mencionaba al chico que si acaso tenía la intención de dejar que todos terminaran perdiendo la vida en ese sitio. El prota le dijo a su padre que entonces lo estaba haciendo retirar lo que había dicho y suponía que no tenía más alternativa. ¿O acaso él le iba a decir cuando la situación empeorase? La guardia de la señora Seok terminó acercándose justo al frente, llamando la atención de aquel gigantesco hombre, mencionándole a este que había algo que tenía que decirle. La guardia comenzaba a gritar que hay una persona que se beneficiaría de la caída de la primera señora, y esa persona son las que están detrás de ellos, apuntando al segundo, tercero y cuarto hijo. El segundo hijo le preguntaba a la mujer que de qué se encontraba hablando. La guardia mencionó que alguien se había infiltrado en el lugar donde se escondía el manual secreto, y estaba seguro que fue él el quien puso los pendientes en la caja para incriminar a la primera señora. Y en el sótano donde estaba el tesoro de su asociación también estaba escondido el manual secreto que solamente los maestros de la mansión de la espada Mok tenían permitido acceder. Al escuchar esto, el segundo y cuarto hijo se encontraban sorprendidos y confundidos por ello. El segundo hijo recordó que él tuvo en sus manos aquel manual, y el cuarto hijo igualmente, ambos siendo entregados por el prota. Y en aquel entonces, cuando Go-chan todavía tenía su cuerpo masculino, comenzó a decirles que eso provenía de Mod Hyung-won. Y las palabras del prota era que tenían que guardarlo para ayudarlo cuando sean señores de la mansión. En el presente, el prota seguía colocando una ligera sonrisa en su rostro. Vemos ahora que el monje demoníaco era el que se encontraba en el cuerpo de aquella guardia, mencionando que entonces la persona que tiene el manual secreto del señor de la mansión debe de ser el culpable, y tenían que encontrarlo y torturarlo inmediatamente. El segundo hijo rápidamente comenzaba a gritar que esas eran simplemente tonterías. El cuarto hijo llamaba la atención de la guardia y le mencionaba a esta chica que esas simplemente eran calumnias. El rey del brillo, al escuchar esto, comenzaba a mencionar que eso tenía sentido, y los que acababan de gritar en protesta suponía que deberían de empezar con ellos dos. Así que tenían que arrestarlos y despellejarlos. El padre del prota, al escuchar la situación, no pudo evitar rechinar sus dientes en ese momento. El hombre le dijo al prota que era la espada fantasma. El responsable de todo eso era la espada fantasma. El que le había puesto esa marca era la espada fantasma de los 6 cielos y las 8 estrellas, la espada fantasma, preguntándole al prota si acaso estaba satisfecho con esa respuesta. El hombre seguía gritándole al prota que tenía que traer el manual secreto ahora mismo, mientras que el chico seguía colocando una ligera sonrisa en su rostro. Ahora, aquella figura misteriosa tenía un nombre, la espada fantasma, causando que el prota se emocionara bastante y pensando que finalmente había conseguido una pista. En ese momento, un montón de cascabeles comenzaron a sonar, llamando la atención del prota y sacándolo de sus pensamientos. Vemos cómo al parecer estaban exorcizando al monje demoníaco para que saliera del interior del cuerpo de la guardia y dejando a todos los presentes sorprendidos. Una figura misteriosa que se encontraba en un edificio detrás del prota llamaba la atención de todos los presentes, mencionando que alguien está ensuciando esas aguas. El anciano comenzaba a decir que era nada más y nada menos que el chamán Cho.
El hombre terminó aterrizando mientras que el prota, observándolo de reojo, pensaba entonces que había sido él, y esta persona es bastante peligrosa. El chamán comenzaba a acercarse mencionando que lo exorcizaría inmediatamente. El chamán inmediatamente comenzó el ritual para exorcizar del cuerpo de la chica al monje demoníaco. Todos los presentes se encontraban sorprendidos por lo que estaban observando. Incluso Go-chan, que se encontraba en el cuerpo de Han Chae-rin, se encontraba asustado y temblaba debido a la energía del chamán. El chamán comenzaba a llamar al espíritu maligno y le pedía a este que se volviera inmediatamente al polvo. Pero en ese instante una daga fue arrojada rápidamente al chamán, el cual se dio cuenta de esto y comenzaba a mencionar que eso sería inútil. Uno de sus secuaces rápidamente se interpuso en el camino para bloquear aquel ataque, mientras que el chamán le preguntaba que cómo se atrevía a atacarle. Los secuaces le preguntaban al chamán si acaso se encontraba bien, mientras que otro le preguntaba al prota que cómo se atrevía a ser tan imprudente. El chamán, entre risas, llamaba la atención de sus secuaces para que se calmaran, mientras que estos le preguntaban al chamán si todo estaba bien. El chamán lentamente comenzaba a acercarse al prota, llamando la atención del chico. Fue entonces cuando ambos intercambiaron miradas fijamente. El chamán le dijo al prota que entonces él los puede ver. Comenzaba a acercarse al prota lentamente mientras le repetía esto. El prota le preguntaba al chamán que de qué se encontraba hablando. El prota pensó que solamente había intervenido para evitar la pérdida del monje demoníaco, pero al parecer había llegado demasiado pronto. El prota pensaba que lo podía sentir. El hecho de que ese hombre sea tan monstruosamente poderoso como lo es Son Young. El chamán, haciendo sonar sus cascabeles, le preguntaba al prota si acaso no lo sabe, entonces suponía que podía deshacerse de esa cosa siniestra que se encontraba allí también. El monje demoníaco comenzaba a gritar de dolor debido al ritual de exorcismo que estaba sufriendo en ese momento. La guardia terminó colapsando en el suelo mientras que el chamán mencionaba que la gente de allí no tendría idea de lo que están haciendo ahora mismo. El chamán comenzaba a mencionar que dicen que hay artistas marciales que necesitan el talento para ser hábiles, pero incluso muchos menos nacen con el talento para convertirse en chamán. Y la mejor cualidad con la que pueden hacer un chamán son los ojos. Puedes entrenar las otras cualidades que se necesita para ser un chamán, pero no puedes entrenarte para ver. En otras palabras, naciste para ser un chamán, le mencionaba el hombre al prota observándolo fijamente. El hombre también le dijo al prota que, por cierto, él no tiene la habilidad para verlos, así que puede estar orgulloso del hecho de que tiene tal don. El prota se encontraba en silencio por unos momentos para luego mencionarle que no sabía de qué se encontraba hablando. El chamán le pregunta al prota si entonces iba a seguir haciéndose el tonto, entonces era momento de cambiar su pregunta. Rápidamente comenzó otro ritual, la técnica de entrelazado de los 4 pisos. El chamán, observando al prota fijamente, le preguntó que cuáles fueron sus razones para detenerlo. El monje demoníaco inmediatamente fue rodeado por una luz sagrada luego de haber sido expulsado del cuerpo de aquella guardia. Go-chan se encontraba sorprendido y confundido observando lo que estaba ocurriendo, mientras que el prota observaba tranquilamente la situación. El chamán comenzaba a mencionar que un espíritu maligno no suele subyugarse a un humano, pero parece que ese se mueve a su voluntad. El monje demoníaco inmediatamente fue rodeado por unos pilares, mientras que el chamán le mencionaba al prota que tenía que decírselo, cómo había logrado hacer algo como eso. Y si lo hace, entonces lo dejaría ir. En ese momento el prota comenzó con un ritual, copiando exactamente lo mismo que había hecho el chamán Cho. El hombre, al darse cuenta de la situación, le preguntaba al prota qué era lo que estaba haciendo, pero el prota terminó utilizando la técnica de los 4 pisos entrelazados. Esto con el objetivo de crear una barrera alrededor del monje demoníaco para protegerlo de la barrera que iba a destruirlo hace un momento. En esa situación, el monje demoníaco sufría porque una barrera quería matarlo mientras que la otra intentaba protegerlo pero no podía evitar hacerle daño. Observando la situación, el chamán comenzó a mencionar que detuvo su técnica de los 4 pisos entrelazados utilizándola en su contra. Incluso le preguntó al prota si acaso le habían enseñado chamanismo. Confundido, el prota le preguntaba si acaso se necesitaba que le enseñaran eso tan simple para poder aprenderlo. Esto terminó llamando la atención del chamán, el cual comenzaba a pensar que entonces logró utilizar la técnica con solamente verla una sola vez. Y la técnica de los 4 pisos entrelazados es una habilidad avanzada que solamente puedes utilizar una vez alcanzado el rango de luna. Además, el prota supo activarla dentro de la que ya se había hecho. Y además, se dio cuenta de cómo hacerlo en esa fracción de segundo. Parece que no solamente sus ojos estaban dotados. El chamán guardó silencio por unos momentos y en ese instante comenzaba a hacer algo. Observaba fijamente al prota aunque el chico no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Dándose cuenta de la situación, el chamán comenzaba a reír a carcajadas, para luego terminar desbloqueando el ritual que estaba a punto de acabar con la vida del monje demoníaco. El prota simplemente observaba lo que estaba ocurriendo.
El chamán terminaba llamando la atención del Rey del Brillo, mencionándole que no le importan los demás, pero quería a ese niño para sí mismo. El hombre confundido le preguntaba que a qué se refería, mientras que todos los demás, el padre del prota y su madrastra no podían creérselo, incluso Go-chan se encontraba sorprendido. Pero los hermanos del prota eran los más sorprendidos con esta situación. El Rey del Brillo preguntaba qué clase de tonterías era la que estaba diciendo ahora. El chamán comenzó a mencionarle que él también tiene bastante autoridad, a lo que el Rey del Brillo dijo que bueno, estaba bien, de todos modos iba a matar a todos los demás. El chamán le dijo que entonces no tendría problema con todo eso. El padre del prota se encontraba confundido por lo que estaba ocurriendo, mientras que el chico se sintió alarmado por lo que le decía su padre. Luego de exhalar, el prota comenzaba a mencionar que bueno, una promesa es una promesa sin lugar a dudas. Antes de que el Rey del Brillo comenzara a acabar con las personas, estas comenzaban a gritarles a cualquier persona que los ayudara. Justo antes de que el hombre acabara con las personas, el prota le gritó que tenía que detenerse, llamando la atención del hombre rápidamente. El prota le dijo al hombre que lo que quería estaba con él, así que tenía que detenerse. El hombre le dijo al prota que si mentía entonces lo haría a pedazos, preguntándole que en dónde se encontraba, a lo que el prota le señaló su cabeza, mencionándole que estaba en su cabeza, ya que él se había encargado de quemar ese libro. El padre del prota no podía creerse lo que estaba escuchando, mientras que el Rey del Brillo simplemente colocó una ligera sonrisa en su rostro luego de haber guardado silencio. Observando al prota, el hombre preguntaba si acaso la facción ortodoxa estaba llena de impostores. El prota le preguntó que qué le hacía pensar que estaba mintiendo. Observando al prota fijamente, el hombre le dijo que es porque eso es algo que no se puede quemar, llamando la atención del chico. El hombre le dijo al prota que ese libro no se puede quemar y mucho menos destruir, y era como si estuviese siendo protegido por algo. Y ese es el tipo de artículo que es, así que si quería mentir debería de ser más inteligente al respecto. Mientras se preparaba para atacar al prota, continuó repitiendo estas palabras, a lo que el prota le dijo que la cubierta no se quemó. Esta afirmación del prota hizo que el hombre detuviera su ataque inmediatamente, justo a pocos centímetros de cortarle el cuello al prota. El chico le dijo que las páginas escritas con sangre ardieron bastante bien en las llamas. El Rey del Brillo, confundido, le preguntaba al prota que a qué se refería, pensando que entonces él sabe que el libro fue escrito con sangre. Enojado, el hombre le dijo al prota que sí estaba mintiendo, pero el chico le preguntó que por qué tendría que mentirle. El hombre comenzaba a pensar que ese es un hecho que muy pocos saben, incluso entre los de arriba nadie debe de saber algo como eso. Asustado, el hombre le preguntaba al prota si él de verdad lo había mirado. Comenzó a pensar que no se lo podía creer, pues las personas que han mirado ese libro han muerto absolutamente todas. Pero si el chico está diciendo la verdad, entonces tenía que traerlo de vuelta sin importar lo que pasara. Recordando cómo alguien de mucho más arriba le había dado la orden de llevar a cabo esto sin importar qué. El Rey del Brillo le dijo al prota que entonces tenía que decirle lo que estaba escrito en ese libro inmediatamente, comenzando a retirar su espada del cuello del chico. Le dijo al prota que entonces él le había dicho que lo había memorizado. Así sabría si le estaba mintiendo o no, en función de si podía recitar el contenido del libro de memoria o no. El prota guardó silencio por unos momentos. El chico pensó que podría inventar algo, pero sería malo si él sabe lo que hay en el interior del libro. Solamente diría algunas líneas y vería su reacción. El prota comenzó a decirle que bueno, no era algo tan difícil después de todo. Comenzó a mencionarle que entonces, pero justo en ese instante se dio cuenta de algo. Estaba caminando sobre sangre, aunque los demás no se daban cuenta de eso. El espíritu azul que se encontraba sobre la cima de uno de los edificios terminaba llamando la atención del prota, dejando al chico bastante confundido. Fue transportado inmediatamente al reino del espíritu azul. Observando de reojo, el prota se preguntaba qué hacía allí el espíritu azul. La mujer le dijo al prota que en el momento en el que el chico diga esas líneas terminaría perdiendo la vida. El prota se dio cuenta rápidamente de la situación, dándose cuenta de que el espíritu azul no le estaba dando una advertencia, simplemente emanaba una enorme cantidad de rabia hacia el prota en ese momento. Y el espíritu azul había creado una ola de sangre lo suficientemente grande como para apoderarse de toda la mansión. Esa es su rabia. Tan profunda y vasta que puede acabar con absolutamente todo, que incluso estaba viendo ilusiones como esas. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.